Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta sesión ordinaria convocada por el Instituto Electoral de Michoacán para este martes 31 de marzo del año 2015 a las 10 horas. Le pediría al señor secretario de primera cuenta se sirviese llevar a cabo el pase de lista correspondiente para el efecto de verificar la existencia del quórum legal. Con gusto, presidente. Presidente Ramón Hernández Reyes. Presente. Secretario Ejecutivo Juan José Moreno Cisneros, presente. Consejero electoral Jaime Rivera Velázquez. Consejero electoral Humberto Urquiza Martínez. Presente. Consejera electoral Yuricia Andrade Morales. Consejera electoral Marta López González. Presente. Consejera electoral Elvi Higuera Pérez. Presente. Consejero electoral José Román Ramírez Vargas. Presente. Representante del Partido Acción Nacional Javier Antonio Mora Martínez. Representante del Partido Revolucionario Institucional Arturo José Mauricio Bravo. Representante del Partido de la Revolución Democrática Adrián López Solís. Representante del Partido del Trabajo Carmen Marcela Casillas Carrillo. Representante del Partido Verde Ecologista de México Rodrigo Guzmán de Llano. Representante del Partido Movimiento Ciudadano Víctor Alfonso Cruz Ricardo. Representante del Partido Morena Eric López Villaseñor. Representante del Partido Humanista José de Jesús Mayor Garellano. Representante del Partido Encuentro Social Floritzel Ercebet Cepeda Alquicira. Presidente, le informo que conforme al artículo 33 del Código Electoral del Estado de Michoacán, existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario. Le pediría de nueva cuenta, al existir el quórum legal, se declara instalada la sesión y le pediría de nueva cuenta, sirviese tener el uso de la palabra para dar lectura del orden del día que será sometido a consideración de este pleno. Adelante, secretario, por favor. Conforme a su indicación, presidente, orden del día, sesión ordinaria del Consejo General IEM-CG-SORD-09/2015, martes 31 de marzo del año 2015, 10 horas. Primero, lectura del contenido del acta de sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de fecha 20 de marzo de 2015, extraordinaria número IEM-CXT-08/2015 y aprobación en su caso. Segundo, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueba la convocatoria para la renovación del Consejo de Administración de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, Michoacán, bajo sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales y aprobación en su caso. Tercero, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueba como fecha de nombramiento del Consejo de Administración de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, Michoacán, bajo sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales el día 26 de abril de 2015 y aprobación en su caso. Cuarto, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueba el calendario de actividades para el nombramiento del Consejo de Administración de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, Michoacán, bajo sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales y aprobación en su caso. Quinto, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueba la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos que se utilizarán para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos durante el desarrollo del programa de resultados electorales preliminares en el proceso electoral ordinario 2014-2015 y aprobación en su caso. Sexto, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual aprueba la designación de los funcionarios encargados de procesar las solicitudes de formar los expedientes, así como a los encargados de impartir los cursos de capacitación para el procedimiento de acreditación de los observadores electorales y aprobación en su caso. Séptimo, informe de actividades que presenta la Comisión de Organización Electoral en términos de los artículos 34, fracción décima y 35 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los numerales 10, apartado B, fracción primera, 11 y 14, fracción décima del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán, en concordancia con el numeral 3, fracción novena del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Comisión de la Contraloría y la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán. Octavo,
Informe de actividades que presenta la Comisión de Administración y Prerrogativas en términos de los artículos 34, fracción décima, y 35 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en relación con los numerales 10, apartado B, fracción primera, y 11 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán en concordancia con el numeral 3, fracción novena, del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Comisión de la Contraloría y la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán. Noveno, informe de actividades que presenta la Comisión de Capacitación y Educación Cívica en términos del artículo 34, fracción décima, y 35 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en relación con los numerales 10, apartado B, fracción primera, 11 y 13, fracción decimoprimera del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán, en concordancia con el numeral 3, fracción novena del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Comisión de la Contraloría y la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán. Décimo, informe de actividades que presenta la Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral en términos de los artículos 34, fracción décima, y 35 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en relación con los numerales 10, apartado B, fracción primera, y 11 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán en concordancia con el numeral 3, fracción novena del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Comisión de la Contraloría y la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán. Décimo primero, informe de actividades de la Comisión Temporal de Fiscalización en términos de los artículos 34, fracción décima, y 35 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en relación con los numerales 10, apartado B, fracción primera, y 11 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán en concordancia con el numeral 3, fracción novena del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Comisión de la Contraloría y la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán. Décimo segundo, informe anual de resultados de las revisiones practicadas por la Contraloría por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 en términos del artículo 49 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. Décimo tercero, informe que rinde el presidente de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán a través de la Secretaría Ejecutiva en términos de los artículos 36, fracción decimocuarta, y 38 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en relación con el numeral 7, fracción decimotercera del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán. Décimo cuarto, informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán. Décimo quinto, proyecto de resolución que presenta la Comisión Temporal de Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en relación al procedimiento oficioso IEM-PAO-CAPIF-17, diagonal 2013 y aprobación en su caso. Décimo sexto, proyecto de resolución que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en términos del artículo 251 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y aprobación en su caso. Décimo séptimo, asuntos generales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Está a consideración de los miembros de este Consejo General el orden del día al cual acaba de dar lectura el señor secretario. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto del orden del día propuesto. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, los que estén de acuerdo con el orden del día, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Dentro del primer punto del orden del día, relativo a la lectura del contenido del acta de sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de fecha 20 de marzo del año 2015, extraordinaria número IEM CGSXT-08, diagonal 2015, y aprobación en su caso. Dicho documento fue circulado con la antelación correspondiente, por lo tanto sometería a consideración de este Pleno la dispensa de la lectura del mismo. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto de la dispensa de la lectura del documento que nos ocupa. Conforme a su indicación, presidente, consejeras y consejeros, si están de acuerdo con aprobar la dispensa de la lectura del acta que nos ocupa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Está a consideración de los miembros de este consejo el contenido del acta que nos ocupa. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente.
Consejeras y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el contenido del acta que se somete a su consideración, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Relativo al punto segundo del orden del día, respecto del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueba la convocatoria para la renovación del Consejo de Administración de la Tenencia Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, Michoacán, bajo sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, y aprobación en su caso. Tiene el uso de la palabra en primera ronda la consejera Elvia Higuera Pérez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Instituto Electoral de Michoacán. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos y todas. Solamente comentar que la presente convocatoria, que está, sujeta a su consideración, fue realizada de manera coordinada con la Comisión de Enlace de los 4 barrios del municipio de Santa Cruz Tanaco, misma que se hace obviamente bajo una lógica de observancia a la autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos originarios, y que algo que me parece importante comentar es que en esta convocatoria queda establecido el principio de paridad para la renovación del Consejo de Administración de Santa Cruz Tanaco. Esto implicaría que en la renovación que se haría en este proceso el 26 de abril, pues estarían eligiendo a 6 representantes mujeres y 6 hombres, 3 por cada barrio de los 4 que comprende la tenencia de Santa Cruz Tanaco. De igual manera es importante comentar que en cuanto a lo que ve la elección de gobernador, diputados locales y diputados federales, en la tenencia de Santa Cruz Tanaco se van a poder instalar casillas de manera normal el día 7 de junio. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, consejera. Adicionalmente, también quisiera hacer un reconocimiento a la Comisión y a la Unidad de la Atención a Pueblos Indígenas del Instituto Electoral de Michoacán, en virtud de este punto y del tercero y del cuarto, que tienen que ver, que están correlacionados entre sí, para la realización de estos trabajos que se hicieron de manera coordinada, como atinadamente señala la presidenta de la comisión, y también se ha tenido un acercamiento pleno con todos y cada uno de los actores de esta comunidad de Santa Cruz Tanaco para el efecto de preservar sus derechos y preservar sus garantías, y en concordancia con la propia resolución que en su momento la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió en el año de 2011. Como lo comentaba la presidenta de la comisión, mi compañera consejera Elvia, se hizo un trabajo no unilateral por parte del Instituto Electoral de Michoacán, se hizo un trabajo platicado, se hizo un trabajo consensuado, en el cual pues fueron precisamente los miembros de esta parte de la comunidad o del municipio de Cherán que llegaron a un acuerdo, y a través de la comisión pues se señaló la fecha para que se renovara su consejo, que será el próximo día 26 de abril. Sí quiero hacer la aclaración que se trata de Santa Cruz Tanaco y no de Cherán. Como ustedes saben, en el caso de Cherán ya fue aprobado por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sea el día 3 de mayo, y en próximas fechas habrá de acordarse la documentación atinente. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Si no existe ninguna otra manifestación, sírvase por favor la Secretaría tomar la votación correspondiente respecto del documento que se somete a consideración. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están ustedes de acuerdo con el proyecto de acuerdo con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Relativo al punto tercero del orden del día sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueba como fecha de nombramiento el Consejo de Administración de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, Michoacán, bajo sus normas y procedimientos y prácticas tradicionales el día 26 de abril del año 2015, y aprobación en su caso. Dicho documento fue circulado también con antelación y está a su consideración.
Tiene el uso de la palabra en primera ronda la representante del Partido del Trabajo. Adelante, por favor. Gracias, buen día. En este documento nada más quiero poner a su consideración por qué lo refieren o lo fundamentan como si apenas esta comisión fuera a tomar, ¿cómo se dice? Entrará en funciones. Si no mal recuerdo, ya estas comisiones ya habían tomado, ya se habían designado, presidente, es mi consulta, porque todo el documento refiere que hará a partir de la aprobación de este documento, entrará en funciones, o sea, no me queda claro el cómo está fundamentado la comisión, presidente. Con mucho gusto, representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra la consejera Elvia Higuera Pérez para solventar su duda. Sí, gracias. Nada más comentarle, maestra Marcela, efectivamente en el acuerdo, bueno, pareciera ser que apenas están iniciando los trabajos con la comunidad de Santa Cruz Tanaco. Esto se debió a una situación de que inicialmente los representantes integrantes de la comisión representan 3 por cada barrio. Hubo un incidente donde el Consejo de Administración no los estaba reconociendo de manera plena. Entonces convocamos una reunión de manera conjunta, logramos acuerdos y entonces estas mismas personas que ya estaban nombradas previamente como comisión de enlace por la Asamblea General fueron ratificadas posteriormente ya con la validación del Consejo de Administración. Entonces, de hecho, los trabajos pues los empezamos a realizar desde el año pasado para avanzar en cuanto a la convocatoria, la fecha del nombramiento, pero a esto responde esta situación de que pareciera como que se están iniciando los trabajos. No sé si le aclaré su duda o… A ver. Lo que pasa es que ocupa, o se le amplió. No. Adelante, representante del Partido del Trabajo. Eso no pregunté, pero sirve su explicación. Okay. No, yo me refiero, es que no traigo el número, a qué número corresponde, pero donde dice tercero, la Comisión Electoral para la Atención de Pueblos Indígenas se integrará de la siguiente manera. Y refiere pues un consejero presidente, 2 consejeros electorales, un secretario técnico. Y luego viene cuarto, la presidencia de la Comisión Electoral para la Atención de Pueblos Indígenas deberá ser rotativa, etcétera. Luego viene quinto, a partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo, los integrantes de la Comisión Electoral para la Atención de Pueblos Indígenas serán, y ya refieren los nombres de ustedes. Yo lo que les pregunto es, ¿por qué está referido en este sentido si ya entraron en funciones? No tienen una lógica, pues. Ok. Sí, a ver, no sé. Sí, nada más es por lo que fundamenta la parte de los considerandos, básicamente, que retomamos esta parte como la fundamentación de por qué esta comisión está actuando de manera permanente. A ver, si me permite, tantito, representante, son 3 cosas. Primero, el documento está conformado por antecedentes y por considerandos y por el punto de acuerdo. Dentro de la etapa de antecedentes y de considerandos se hace referencia desde el inicio de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente se hace referencia sobre las modificaciones que existieron en la normatividad. Después se hace referencia sobre los nombramientos que se hicieron para la integración de la comisión y también las facultades que tiene la comisión, y también se hace una parte interesante de un desarrollo de los derechos político-electorales y del marco jurídico estatal, nacional y del el convencionalismo internacional, para después aterrizar en la etapa de acuerdos. Si bien es cierto, se hace mención en este apartado que usted está comentando de lo que son los nombramientos que se hicieron de la propia comisión, pues es única y exclusivamente para el efecto de darle congruencia al documento. Si usted se da cuenta, también se hace cita de cuáles son las funciones que tiene la propia comisión al respecto. Entonces, por eso se está citando como antecedente y como considerando del propio documento en ese sentido. Ahora bien, las actividades también que ha desarrollado la comisión, como lo comentaba la presidenta, estas actividades se han llevado a cabo desde el año anterior, desde el año pasado, y en el siguiente punto del orden del día se va a llevar a cabo la aprobación de lo que es propiamente
el calendario de actividades, y también ahí se hace referencia de en qué van a consistir las actividades una vez que se han aprobado estos cuerpos de acuerdos, en qué van a consistir las actividades que va a realizar la comisión en coordinación con la representación de las personas que se encuentran en Santa Cruz Tanaco. A eso se refiere este documento. No sé si quede satisfecho la inquietud. Lo único que refiero yo es, sí entiendo todo lo que me comenta, pero que no se puede poner para fortalecer el documento, se integró, o sea, en vez de se integrará, no se puede fortalecer, se integró, se aprobó, o sea, todas esas palabras que ya sucedieron y que le están dando el marco, la operatividad al documento. Ese es mi comentario. Sí, a ver, sí queda claro eso. Nada más comentarle el porqué. Es una transcripción que se hace del acuerdo y una transcripción que se hace de la ley, por eso se pone en ese sentido así, pero creo que no habría ningún inconveniente que se hiciera esa anotación. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el consejero José Román Ramírez. Adelante. Gracias, presidente. Eran los mismos términos que acaba de mencionar usted, que entiendo que es en la página 14, ¿sí? En el cual se está haciendo referencia a un acuerdo tomado por este Consejo General, específicamente el 25 del 2014, bueno, IEM-CG-25/2014, en donde apenas se está integrando o se estaba sometiendo a consideración del Consejo toda esta quiénes van a ser los integrantes y todo eso. Es por eso que habla en una cuestión futura, porque apenas estaba sometiéndose a consideración este acuerdo CG25. Entonces, en este acuerdo que ahora está sometido a consideración, lo que se está haciendo es una transcripción de aquel acuerdo 25. Entonces, por eso, inclusive considero incorrecto, que se pudiera hacer la modificación ahí, por ser una transcripción literal de aquel acuerdo. A ver, sí, dando un poquito ahí con lo que comenta de nada, señor consejero, un poco con lo que comenta el señor consejero, si usted se da cuenta, en la página 3 viene lo que es el convenio de la OIT y viene la transcripción de los artículos, el segundo, el tercero y los artículos relativos al respecto, y también vienen las declaraciones de las Naciones Unidas y viene la transcripción al respecto. Por eso viene así, porque es una transcripción íntegra de los convenios internacionales, las convenciones internacionales, de la Constitución Política, de también lo que es la LEGIPE y de lo que es el Código Electoral del Estado. Por eso viene en ese sentido así. Sí, adelante. Es que como no tengo eso que refiere el consejero, la transcripción íntegra, sí, por eso no le encontraba yo lógica a mi documento, claro, el por qué hablan en con gusto se lo proporciono, con gusto le proporciono el documento, sí, claro. Gracias. De hecho, viene en los 3 documentos relativos a Santa Cruz Tanaco, viene también así, la mención. Sí, muy bien. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda la consejera Elvira Higuera Pérez. Nada más, si me permite comentar que la aclaración es en el sentido, considerando que la duda era en cuanto a la Comisión de Enlace de Santa Cruz Tanaco, es la que se había nombrado allá, no la interna de nosotros. Por eso hice el comentario en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Bien, si no existe alguna otra manifestación, le pediría al secretario ejecutivo, Ceci Besse, tomar la votación correspondiente respecto del documento que nos ocupa como punto del orden del día. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de acuerdo con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestar en votación económica. Aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, señor secretario. Dentro del punto cuarto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueba el calendario de actividades para el nombramiento del Consejo de Administración de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, Michoacán, bajo sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, y aprobación en su caso. Dicho documento fue circulado también con antelación y está a consideración de los miembros de este Consejo. Si no existe ninguna manifestación, sírvase por favor la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto del documento que nos ocupa. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de acuerdo con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Respecto del quinto punto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueba la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos que se utilizarán para la elección de gobernador, diputados y ayuntamiento durante el desarrollo de programas de resultados electorales preliminares en el proceso electoral ordinario local 2014-2015 y aprobación en su caso. Dicho documento también fue circulado con antelación y está a su consideración. Si no existe ninguna manifestación y solamente para precisar el dato, este acuerdo tiene como finalidad que se especifique cuáles van a ser los centros en donde se van a realizar las capturas correspondientes para el efecto de llevar a cabo la transmisión de datos para el programa de resultados preliminares el día de la jornada electoral. Le pediría al señor secretario tomase la votación correspondiente. Un gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de acuerdo con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Dentro del punto sexto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se aprueba la designación de los funcionarios encargados de procesar las solicitudes y de formar expedientes, así como los encargados de impartir los cursos de capacitación para el procedimiento de acreditación de observadores electorales y aprobación en su caso. Dicho documento fue circulado con antelación y tiene el uso de la palabra en primera ronda el consejero Humberto Urquiza Martínez, presidente de la Comisión de Organización. Adelante, consejero, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Solamente comentar y hacer referencia a este proyecto de acuerdo que tiene que ver con una dinámica de relación que tenemos con el INE, donde lo que estaríamos haciendo es aprobar el hecho de que la vocalía de organización, tanto de oficina central como de los desconcentrados, puedan recibir las solicitudes de aquellos que quieran ser observadores electorales, y que la vocalía de capacitación, también oficina central y de nuestros desconcentrados, pues hagan la capacitación a estos observadores. Se integre el expediente y, integrado el expediente, ya se envía al INE para que el Consejo Local del mismo lo apruebe de ser procedente. Este es el sentido prácticamente del acuerdo, presidente. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Muy bien, si no existe ninguna otra manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente. Un gusto, presidente. Consejeras y consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de acuerdo con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Dentro del punto séptimo del orden del día, relativo al informe de actividades que presenta la Comisión de Organización Electoral en términos de los artículos 34, fracción décima, 35 y 35 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los numerales 10, apartado B, fracción 1, 11 y 14, fracción décima del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán, en concordancia con el número 3, fracción novena del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Comisión de Contraloría y de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán. Dicho documento fue circulado también con antelación y está a su consideración. Tiene el uso de la palabra el señor consejero Humberto Urquiza Martínez. Por 10 minutos, adelante. Gracias, presidente. Bueno, nada más comentar rápidamente sobre este informe
que se está rindiendo por parte de la Comisión de Organización Electoral, que me honro en presidir. Comentar que es el informe que estamos presentando respecto del último trimestre del año pasado, donde bueno, estamos manifestando puntualmente las actividades que se han desarrollado por parte de dicha comisión. Recordarán ustedes que prácticamente en ese trimestre fue cuando se instaló este consejo e iniciamos prácticamente el proceso electoral, por lo que quisiera nada más destacar rápidamente 4 puntos que conforman en términos generales dicho informe. Primero, la elaboración del calendario electoral en apoyo a la necesidad que tiene este instituto de tener una herramienta de acción y de planificación. Se elaboró el calendario electoral y se aprobó tanto por la comisión como por parte de este consejo. Posteriormente también se trabajó toda la integración de los órganos desconcentrados, destacando solamente el tema de la convocatoria que se hizo y que ya es del conocimiento de todos ustedes y donde afortunadamente recibimos muy buena participación de los michoacanos y de las michoacanas. De ahí se pudo instalar también en aquel periodo a los comités y entramos en procesos de capacitación con ellos en la primera etapa de esta integración. Como tercer punto importante a destacar es el desarrollo de sistemas informáticos para las actividades de integración de los órganos concentrados y para la información del apoyo de respaldo ciudadano a los candidatos independientes. Recordarán ustedes que también tuvimos o se construyó dentro de la vocalía de organización y donde la comisión ha estado vigilante y coadyuvando con ella todo un aparato de sistemas para poder darle seguimiento a las diversas actividades que se desarrollan en los órganos desconcentrados. Y como cuarto punto que quisiera yo destacar y hacer el conocimiento no solamente a este consejo, sino prácticamente a la sociedad a través de los medios, es el hecho de la capacitación que dijimos a los integrantes de la unidad de apoyo a órganos desconcentrados. Recordemos que nosotros tenemos internamente durante el proceso electoral un aparato de apoyo y de vinculación con nuestros órganos concentrados. Empezamos a trabajar con ellos, integramos esta unidad y prácticamente con ellos empezamos a desarrollar la ubicación de los inmuebles donde se iban a instalar los comités. De igual forma, se empezó a trabajar ya desde aquellas fechas en el informe de material y documentación electoral que había que ser rendido al Instituto Nacional Electoral en términos de los lineamientos que se emitieron por la propia autoridad. A partir de esto, la comisión de organización entonces estuvo trabajando cercanamente con la vocalía de organización, a quien quiero reconocer además en este momento por su trabajo y apoyo durante estos primeros 3 meses, evidentemente porque hemos llevado hasta el día de hoy, ya que, como ustedes recordarán, el Consejo entró en el mes de prácticamente final de septiembre y con el inicio del proceso electoral, la vocalía ya había desarrollado varios de estos trabajos que solamente se les empezó a dar seguimiento y evidentemente a trabajar por parte de la comisión. Por ello, por reconocer a la vocalía, a su personal, y pues sería parte de lo que es este informe en términos generales que está en sus manos y que detalla cada uno de estos puntos que acabo de comentar. Por mi parte sería todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Muy bien. Pasamos al punto 8º del orden del día relativo al informe de actividades que presenta la Comisión de Administración y Prerrogativas en términos del artículo 34, fracción décima y 35 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los numerales 10, apartado B, fracciones 1 y artículo 11 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán, en concordancia con el numeral 3º, fracción 9 del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Comisión de la Contraloría y la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán. Dicho documento fue circulado también con antelación y está a su consideración. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el consejero Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Administración. Adelante, por favor. Gracias, presidente. El informe de la Comisión de Administración y Prerrogativas que se pone a consideración del Consejo General
Es el primero que corresponde a la nueva conformación de la misma comisión, a raíz del nombramiento de los nuevos consejeros electorales el 30 de septiembre del año pasado. La comisión está integrada desde octubre de 2014 por los consejeros Humberto Urquiza, Román Ramírez y su servidor como presidente de la misma. El informe se refiere al tercer cuatrimestre del año 2014, aunque, por ser este el primero de la nueva comisión, incluye también referencias generales a lo que la comisión anterior llevó a cabo en los meses precedentes del año. Al iniciar los trabajos de la nueva Comisión de Administración y Prerrogativas, nos propusimos hacer explícitos los objetivos generales que el funcionamiento del área y los objetivos específicos para el proceso electoral que daba comienzo. Los propósitos generales son promover las reglas y los procedimientos apropiados para una administración eficiente y transparente de los recursos públicos y mantener una disposición al cambio para adaptarse a las nuevas necesidades institucionales y aprovechar las nuevas tecnologías para optimizar los recursos. Para el proceso electoral, la Comisión propuso a la titular de la Vocalía de Administración digitalizar todos los procesos que pudieran favorecer una gestión más ágil, segura y transparente de los recursos financieros. Esto era especialmente importante para la distribución de los recursos financieros a los órganos desconcentrados. Hay que considerar a 116 de estos órganos, empezando por la nómina. Las transferencias bancarias de sueldos, viáticos y fondos revolventes son ahora la regla general. Así, los recursos llegan oportunamente, están sujetos a control y pueden ser auditados más fácilmente. Un criterio general recomendado y hasta ahora seguido con buen juicio por la Vocalía de Administración y Prerrogativas ha sido la racionalidad en el gasto. Hay que gastar bien y a tiempo lo que requieren las tareas electorales, pero no gastar más de lo necesario. A lo largo del ejercicio se están generando pequeñas economías sin afectar en nada el cumplimiento de los trabajos sustantivos. Tales economías, en su momento, constituyen una reserva aconsejable para enfrentar contingencias. La Comisión está dando seguimiento al ejercicio presupuestal y seguiremos vigilando su uso oportuno, eficiente, apegado a las normas y transparente. Finalmente, quiero hacer un reconocimiento a la dedicación, la eficiencia y la buena disposición de la vocal de Administración y Prerrogativas, contadora pública Norma Gaspar Flores. Es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Muy bien, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es el 9º, relativo al informe de actividades que presenta la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica en términos de los artículos 34, fracción décima y 35 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los numerales 10 apartado B, fracción 1, 11 y 13, fracción 11ª del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán, en concordancia con el numeral 3º, fracción 9 del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Comisión de Contraloría y la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán. Dicho documento fue circulado con antelación y por lo tanto le cedería en primera ronda el uso de la palabra a la consejera Marta López González, presidenta de la mencionada comisión. Adelante, por favor, consejera. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. De manera muy breve, también destacar las actividades que en el seno de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica se estuvieron realizando durante el último cuatrimestre del 2014. En este caso, este informe abarca del mes de septiembre al mes de diciembre del 2014. Como el propio nombre de la vocalía lo establece, hay dos grandes ramas en las que se dividen los trabajos, que es el área de capacitación electoral y el área de educación cívica. En cuanto a capacitación electoral, en el periodo que se informa, es de destacarse la capacitación inicial que se dio a los integrantes de la Unidad de Apoyo a Órganos Desconcentrados, mejor conocida como el área de enlaces o coordinadores, que se impartió el 13 de noviembre del 2014.
Asimismo, del 21 al 28 de diciembre del 2014 también se impartió la capacitación inicial a consejeros y funcionarios de la estructura desconcentrada que iniciaron sus funciones el 1 de enero del 2015. En el mismo sentido, en este periodo que se informa, se estuvieron impartiendo por parte de los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán pláticas informativas a aspirantes a candidaturas independientes. En lo relativo a educación cívica, los programas que se estuvieron trabajando para cerrar el año fueron los de elecciones escolares y ludoteca cívica, el taller de cultura cívica para padres de familia, las visitas guiadas al IEM, el programa de los cuadernillos para convivir en democracia, asimismo los ejercicios de participación cívica para jóvenes, y también se realizaron algunas actividades a solicitud o en coordinación con instituciones o agrupaciones. La biblioteca pública institucional, como de muchos es conocido, cambió físicamente su ubicación en el seno de la vocalía, pero se sigue desde siempre ofreciendo sus servicios. De la misma manera y bajo el programa que se tiene de capacitación electoral y educación cívica, se hicieron también actividades relativas a participación ciudadana. En la producción editorial principalmente se destaca la edición de varios compendios con todas las leyes y los reglamentos que están aplicándose en este proceso electoral. Como de todos también es conocido y principalmente para los partidos políticos en este último periodo fue cuando se desahogaron la solicitud de modificaciones a los programas de actividades específicas, que fue el último año donde se realizaron de la manera que se acostumbraba aquí en el instituto. Y se destaca precisamente que de todos los partidos hubo solicitud de modificaciones, se estudiaron y se emitieron los acuerdos correspondientes. Por último, también y a reserva de que se imparta la explicación del informe de la vocalía, de la comisión, de vinculación, destacamos también que en coordinación con la vocalía de capacitación electoral y educación cívica, se asistió a la cuarta reunión regional INE-OPLES para la organización de las elecciones concurrentes el 23 de octubre del 2014. Asimismo, por parte de todos los integrantes de este consejo, se asistió a los talleres INE-OPLES para convenios de coordinación del proceso electoral 2014-2015, que se llevó a cabo del 27 al 29 de noviembre del 2014. Y por último, en estas fechas, en diciembre del 2014, se elaboró la adenda para observadores y capacitadores asistentes electorales, misma que se hizo llegar a través del Instituto Nacional Electoral para su distribución en todo el estado de Michoacán a través de capacitadores y supervisores. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Muy bien, continuando con los puntos del orden del día, el 10º relativo al informe de actividades que presenta la Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral en términos de los artículos 34, fracción 10ª y 35 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en relación con los numerales 10, apartado B, fracción primera y 11 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán, en concordancia con el numeral 3, fracción novena del Reglamento, el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Comisión de la Contraloría y de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán. Dicho documento fue circulado con antelación y tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor consejero José Román Ramírez Vargas, presidente de la comisión en comento. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Bueno, como es sabido, esta comisión es de reciente creación, es a partir de la reforma, y en los términos del artículo 6º, fracción quinta, del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes del Instituto Electoral de Michoacán, se presenta ante este Consejo General del órgano electoral el presente informe. Respecto de los trabajos realizados,
y su seguimiento durante el periodo comprendido del 17 de octubre del 2014 al 15 de marzo del 2015. Mencionar la integración de esta comisión, su servidor como presidente, como integrantes la doctora Yurisha Andrade y la maestra Marta López. Es menester mencionar que el contenido del presente informe se encuentra estructurado en 5 apartados, que son los siguientes. Primero, seguimiento al Convenio General de Coordinación para el Proceso Electoral 2014-2015, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán, de fecha 18 de diciembre del año 2014. Segundo apartado es el seguimiento a los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el debido cumplimiento de lineamientos y criterios generales emitidos. Como tercer punto, el seguimiento a las notificaciones a realizar al Instituto Nacional Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Cuarto, seguimiento del anexo financiero del Convenio General de Coordinación celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán. Y por último, el seguimiento al diagnóstico integral para la implementación del servicio profesional electoral elaborado por el Instituto Nacional Electoral y su impacto en el órgano electoral local. Aspectos que dentro del presente informe se describen con puntualidad y detalle, dejando de manifiesto el cumplimiento del Instituto Electoral de Michoacán en relación a la vinculación y coordinación para este proceso electoral ordinario 2014-2015 que nos ocupa. Señalar también que se ha tenido una relación muy estrecha con el Instituto Nacional Electoral respecto de los acuerdos emitidos por aquel Consejo General para el cumplimiento y mejor desarrollo de las actividades de este instituto. Valga también el momento para reconocer la labor realizada por el vocal, el licenciado Roberto Ambriz, y comentar nada más que se está trabajando para poder hacer llegar a todos los partidos políticos una recopilación de los acuerdos emitidos por aquel Consejo General del INE que guarden relación y tengan impacto en el proceso electoral local. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Si no existe ninguna manifestación, continuando con el punto 11º relativo al informe de actividades de la Comisión Temporal de Fiscalización en términos de los artículos 34, fracción décima y 35 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en relación con los numerales 10, apartado B, fracción primera y 11 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán en concordancia con el numeral tercero, fracción novena del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Comisión de la Contraloría y la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán. Dicho documento fue circulado al igual que los anteriores con la anticipación debida y está a su consideración. Tiene el uso de la palabra la consejera Yurisha Andrade Morales, presidenta de la comisión. Adelante, consejera, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. En cumplimiento al artículo 3º, fracción novena del reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Comisión de Contraloría y de la Comisión de Acceso a la Información Pública de este Instituto Electoral de Michoacán, que establece la atribución de las comisiones del Instituto a informar a este Consejo General cada 4 meses sobre el avance en el cumplimiento de sus programas de trabajo, es que se presenta este informe cuatrimestral de la Comisión Temporal de Fiscalización correspondiente al último cuatrimestre del año 2014, mismo que fue sometido a consideración de los integrantes de la comisión y aprobado en sesión ordinaria del pasado día 19 de enero de este año. Cabe destacar que durante este periodo y derivado de la reforma político-electoral del año 2014, la Comisión Temporal de Fiscalización se integró por acuerdo del Consejo General 30-2014, el 14 de octubre del mismo año, por la doctora Yurisha Andrade Morales en calidad de presidenta, así como del maestro Jaime Rivera Velázquez y del maestro en Derecho Constitucional Humberto Urquiza Martínez, en cuanto a integrantes de la misma. En el periodo que se informa, se dio trámite y sustanciación
a procedimientos administrativos oficiosos, lo que implica que se dictaron acuerdos, se llevaron a cabo notificaciones y se elaboraron 2 proyectos de resolución, mismos que fueron sometidos a consideración de los integrantes de la comisión y aprobados en sesión ordinaria el pasado 2 de diciembre de 2014. Por último, cabe destacar que se ha acudido y se ha brindado diversas capacitaciones en el marco de la reforma político-electoral 2014 en la materia de fiscalización. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, consejera. Dentro del punto, ¿alguien más desea el uso de la palabra? Continuando con el punto 12º, relativo al informe anual de resultados de las revisiones practicadas por la Contraloría por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014 en términos del artículo 49 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. Dicho documento fue circulado también con antelación y está a su consideración. Muy bien, si no existe ninguna manifestación, continuamos con el punto 13º, relativo al informe que rinde el presidente de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán a través de la Secretaría Ejecutiva en términos de los artículos 36, fracción 14ª y 38 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en relación con el numeral 7º, fracción 13ª del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán. Dicho documento fue circulado con antelación y también está a su consideración. Si no existe ninguna manifestación, continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán. Dicho documento también fue circulado con antelación y está a su consideración. Si no existe ninguna manifestación, continuando con el punto 15º del orden del día, relativo al proyecto de resolución que presenta la Comisión Temporal de Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en relación al procedimiento administrativo oficioso IMPA o CAPIF-17/2013 y aprobación en su caso. Dicho documento fue circulado con antelación y está a su consideración. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, por favor. Con su venia, señor presidente, muy buenos días, señor secretario, señores consejeros, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y compañeros que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Únicamente manifestar que el Partido Revolucionario Institucional se encuentra en desacuerdo con el sentido de la resolución, pues consideramos que al no existir la certeza si las transferencias por la cantidad de 20.969.489 pesos que hizo el Comité Ejecutivo Nacional al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática corresponden al financiamiento público o privado. Evidentemente existe incertidumbre de la procedencia de ese recurso, ya que finalmente lo cierto es que no existe justificación. Por tal razón, la Unidad Técnica de Fiscalización, al detectar la irregularidad, inició el procedimiento oficioso administrativo que nos ocupa. Sin embargo, la sanción de 2.800 pesos y una amonestación pública al PRD que actualmente se propone, evidentemente no resulta proporcional a la violación cometida, pues no se trata de una cantidad mínima, sino de millones de pesos los que no se encuentran justificados. Por lo anterior, esta institución que represento, en caso de que este Consejo determine aprobar en este sentido esta resolución, hará uso de los medios de impugnación que la ley establece con la finalidad de que esta falta no quede impune y sea sancionada adecuadamente. Pues insisto, lo cierto es que al no estar justificado el origen de este recurso, existe un rebase del financiamiento privado sobre el público, hecho que resulta completamente ilegal.
Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Partido de la Revolución Institucional. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática en primera ronda. Adelante. Gracias, presidente. Solamente para señalar que, en contrario a lo expresado por nuestro compañero representante del Partido Revolucionario Institucional, no compartimos los argumentos que establece y que seguramente los hará valer en la vía y ante las instancias pertinentes, dado que en el proceso de revisión producto de este procedimiento, señalar que a nuestro juicio se ha agotado con toda exhaustividad las atribuciones de este instituto para establecer con la mayor claridad la materia motivo de la controversia planteada. Tan es así que, entiendo, se solicitaron los informes pertinentes a las áreas correspondientes del Instituto Nacional Electoral y en su momento, acorde a con lo que ahí les corresponde, establecieron la indeterminación, pero no corresponde ni al instituto ni corresponde a nuestro partido el probar las pretensiones del impugnante. En todo caso, nosotros sostenemos la actuación de nuestro partido en el marco de las normas para el debido manejo de los recursos provenientes tanto del financiamiento público como del financiamiento privado. Y es esta autoridad que, con motivo de ese procedimiento, ha determinado el alcance de esa actuación, sin dejar de lado que, por supuesto, nosotros también estaremos haciendo valer nuestro derecho para pedir que se revise ante el Tribunal Electoral como nos corresponde. Es cuanto, presidente. Muy bien. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante del Partido Político Morena. Adelante, por favor. Buenos días a todas, a todos. Miren, lo que al instituto político que un servidor representa, pues sigue siendo preocupación la misma desde el principio, que al final las sanciones que se imponen por este instituto y luego por el Tribunal Electoral parecen de risa, pues, parecen que son hechas nada más para cumplir con la legalidad que impone el Código Electoral y demás leyes aplicables, porque al final pues se nota que hay gasto excesivo por millones y la sanción es de 2,000 pesos, o sea, eso no inhibe a ningún partido, y no me refiero ahorita ni al PRI ni al PRD, que son los involucrados, me refiero a todos los actores políticos que podemos intervenir en este proceso electoral. Una sanción que al final redunda en una amonestación o en una llamada pública, pues son, como dicen en mi pueblo, llamadas a misa. Y luego los partidos pues van a medir y van a calcular los riesgos. Y pues si ven que por gastar 20 millones o más, nada más van a recibir de amonestación 2,000 pesos, pues les va a importar poco la sanción y la van a hacer y no va a inhibir. Y al final el resultado de estos procedimientos que se inician no solamente es sancionar al que incumple con la ley, como pues está visto que sí se incumplió, o sea, dentro de la resolución se dice sí se incumplió, pero como sanción es nada más la amonestación y esta multa. Eso no inhibe. Y yo creo que tenemos que considerar, este consejo debe considerar además, si este tipo de cosas no van a permitir, no van a solapar de antemano acciones dentro del proceso electoral, pues que no van a ayudar absolutamente a nadie. Y quiero decirle con toda claridad,
no es una cuestión del PRD, no es una cuestión del PRI, es una cuestión de todos los que estamos involucrados en ese tipo de cuestiones. Y así lo dejaríamos. Gracias. Muchas gracias, señor representante del partido político Morena. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Muy bien. Solamente hacer la aclaración en los puntos, el punto primero de los puntos resolutivos, se cambiaría nada más de este Consejo General resultó competente en vez de la comisión, y el punto quinto relativo a el sometimiento a consideración y aprobación en su caso del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, ese punto se suprimiría en virtud de que ya está siendo sometido. Con esas dos anotaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Sí, muchas gracias. Únicamente manifestar que el Partido Revolucionario Institucional, desde luego que no está a favor del pronunciamiento del representante del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que no son responsables en este asunto, pues eso no está en discusión, sino que el segundo punto resolutivo dice: resultó parcialmente procedente el presente procedimiento administrativo, encontrándose responsable al Partido de la Revolución Democrática por la comisión de una falta formal vinculada con el dictamen consolidado que presentó en su momento en relación al ejercicio 2011. Entonces, consideramos que eso no está en discusión, ya está acreditado en su momento que hay una falta por parte del PRD, y lo que nosotros creemos es que no es una sanción adecuada, no es una sanción proporcional a justificar 20 millones de pesos, y por eso es que de manera muy respetuosa el Partido Revolucionario Institucional solicita a este Consejo que haga un voto consciente de esta situación, porque como bien lo menciona el compañero representante de Morena, pues son situaciones propiamente de legalidad. Y obviamente el Consejo General, todas las autoridades electorales tienen como finalidad precisamente y como obligación cumplir el principio rector, que es precisamente de legalidad. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Solamente para agradecer al representante del Partido Revolucionario Institucional que nos dé la oportunidad de hacer la precisión que lo que se está resolviendo no es un tema de 20 millones de pesos. La responsabilidad que se atribuye, hasta donde puedo entender, es un asunto solamente de forma en la presentación del informe de gastos. Y por eso la sanción es proporcional, hasta donde se entiende también, a un asunto de esa naturaleza, y no tiene nada que ver con la cantidad que están mencionando. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda la representante del Partido del Trabajo. Presidente y integrantes del Consejo, pues este es un tema evidentemente que no compete a mi partido, pero sin embargo es del 2011 y es una consecuencia ya que se ha venido atendiendo, sancionando, cumplimentando, y entonces a mí me preocupa que a partir de este momento, hasta que se termine la elección, cualquier tema lo vamos a dimensionar y primero a denostar a la autoridad. El compañero de Morena habla pues, con todo su derecho, pero él ni siquiera estuvo aquí en el 2011, no sabe esta consecuencia hasta estos momentos. Entonces sí quisiera yo, presidente, con todo el ánimo y el respeto de que hablemos con conocimiento de causa, porque si no se va a descomponer aquí en nuestra misma mesa de sesiones el proceso electoral, en ese legítimo derecho que tenemos todos de expresarnos. Gracias, presidente.
Sí, muchas gracias, representante del Partido de Trabajo. Creo que es importante precisar que este procedimiento, al igual que otros tantos, han llevado una serie de secuelas de impugnación y una serie también de secuelas de atención e investigación por parte de esta autoridad y por parte también de las autoridades que están correlacionadas. Este caso no es la excepción, este caso no significó nada más la simple presentación de una queja, se tuvieron que llevar a cabo el análisis minucioso de todos y cada uno de los documentos. Este asunto inicialmente estaba subyúdice o estaba relacionado con otro asunto que fue presentado de manera anticipada por parte del Partido Revolucionario Institucional, en el cual se hacía mención de la misma violación, es decir, de la prevalencia del recurso privado sobre el recurso público, y por tanto se exigía que fuera castigada una presunta violación de la norma. Derivado de que este asunto que fue presentado fue presentado por su inconformidad, que también es importante mencionar que obedeció o transitó por diferentes cuerpos normativos, porque empezó desde el año 2010 y estaba en ese entonces un cuerpo normativo diferente. Posteriormente, en el año 2012 entró otro cuerpo normativo diferente. Como ustedes saben, en junio del año pasado entró otro código electoral diferente. Bueno, siguió una trayectoria y un tránsito respecto de, como comentaba, la investigación. No fue hasta que el primer asunto fue resuelto cuando se llevó también a cabo la investigación de otros temas importantes. El asunto inicialmente resuelto, en el cual se alegaba lo mismo, fue resuelto incluso hasta por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó el criterio utilizado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Nada más añadiría que en este caso se llevó a cabo una investigación en coadyuvancia con el Instituto Federal Electoral, en ese entonces actualmente Instituto Nacional Electoral, y bueno, no existieron elementos suficientes para el efecto de tener clasificados dos aspectos: primero, la existencia de la falta, y segundo, una responsabilidad en ese sentido, y por lo tanto es en concordancia y en congruencia también con la resolución anteriormente manejada, que se está emitiendo el sentido de este pronunciamiento que está sometido a consideración. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra en tercera ronda el representante del partido político Morena, y posteriormente la representante del Partido del Trabajo. Adelante. Bueno, por la alusión de la compañera representante del PT, no sé si este consejo estime que la representación de un servidor tenga que estar vedada a ciertos puntos, o digo, porque si es así, bueno, pues asumimos, ¿no? Lo que no hayamos vivido, pues no sé si tengamos que no opinar sobre el tema, o si se va a asumir por este consejo pues la no participación en algunos temas. Yo creo que al final todos tenemos el mismo derecho, es más, no solamente derecho, sino obligación de participar por los temas en general. Yo decía hace un momento que el sentido de nuestra participación ni siquiera era contra el PRD o contra el PRI, ni a favor del PRD ni a favor del PRI, pero yo creo que tenemos la posibilidad, y repito, la obligación de decir lo que creamos justo, lo que creamos razonable. Y yo, en todo caso, invitaría a todos los que estamos aquí presentes y demás que no estamos presentes, pero que somos parte de este proceso, pues que vayamos respetándonos en el sentido de las participaciones, y que, bueno, no denigremos absolutamente a nadie, no intentemos humillar a nadie a partir de la superioridad que da haber estado en un proceso y no haber estado. Y yo, en todo caso, esperaría que el Consejo nos dijera si la participación en algunos temas va a estar vedadas para el instituto político que un servidor representa. Gracias. Bien, tiene el uso de la palabra la representante del Partido del Trabajo. Adelante. Repito y repetiré, es un derecho legítimo de expresarnos, pero sin mentiras.
con conocimiento, estemos o no estemos, seamos o no seamos. Presidente, este acuerdo es el único que queda de la comisión temporal. ¿Este es el que dijeron? Eso quiero saber, por favor. Tiene el uso de la palabra la consejera Yuri Andrade. Adelante. Mira, este es el último procedimiento que se está resolviendo. Ahorita tenemos uno en trámite, puesto que en la sesión anterior habíamos ya aprobado, pero el tribunal, por ahí hubo alguna apelación, entonces estamos en espera de que el Tribunal Electoral de Estado de Michoacán se pronuncie y ya conforme a ello resolveremos lo conducente. Continúe, por favor, representante del Partido de Trabajo. Pero oficialmente, independientemente del que esté en trámite, este es el último. Ya terminamos con todo el del 2011-12, ¿verdad? Sí, gracias. Sí. Muy bien. Respecto a la pregunta que hacía el señor representante del Partido Morena, bueno, pues definitivamente todos tienen derecho a participar en esta mesa conforme al reglamento y conforme al Código Electoral, siempre y cuando esté acotado a que sea con respeto a cada uno de los miembros integrantes de este Consejo General. Muy bien. ¿Alguien más desea el uso de la palabra en tercera ronda? Bien, si no fuera así, con las anotaciones hechas por parte de su servidor, le pediría al señor secretario tomase la votación correspondiente. Adelante, señor secretario. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de resolución, con las observaciones señaladas por el presidente respecto de los puntos resolutivos del presente proyecto, con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Continuando con el punto 16º del orden del día relativo a los proyectos de resolución que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en términos del artículo 251 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y aprobación en su caso, le pediría a la Secretaría diera cuenta de los asuntos que van a ser sometidos a consideración de este pleno. Con gusto, presidente. Se trata de 9 procedimientos administrativos, los cuales tienen los siguientes datos. Se trata del expediente IEM-PA-01/2014 e IEM-PA-04/2014 acumulados, en donde el actor es el Partido Revolucionario Institucional, los denunciados el Partido de la Revolución Democrática y otros, por la presunta promoción personalizada derivada de informes de labores en espectaculares. El segundo es el expediente IEM-PA-14/2014, actor es el Partido Revolucionario Institucional, contra el Partido Acción Nacional y otro, por la presunta promoción personalizada derivada de informe de labores y culpin vigilando por la colocación de espectaculares. El tercero es el expediente IEM-PA-24/2014 e IEM-PA-26/2014 acumulados, promovidos por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática en contra del Partido Acción Nacional y otros por la indebida promoción y difusión de propaganda electoral y actos anticipados de campaña. El cuarto es el IEM-PA-27/2014, promovido por el PRI en contra del PRD y otros por la presunta promoción personalizada derivada de informes de actividades legislativas en espectaculares y calcamonías en unidades de servicio público. El quinto es el expediente IEM-PA-28/2014 e IEM-PA-31/2014 acumulados, promovidos por el ciudadano Juan José Tena García en contra del Partido de la Revolución Democrática y otros, por posibles actos anticipados de campaña. El sexto es el expediente IEM-PA-30/2014, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra del Partido Revolucionario Institucional por presuntas violaciones a la normatividad electoral. El séptimo es el expediente IEM-PA-35/2014, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido de la Revolución Democrática y otros, por presunta promoción personalizada derivada de informes de labores. Los dos siguientes se tratan de proyectos de desechamiento con los siguientes datos. Es el expediente IEM-PA-05/2015, promovido por Movimiento Ciudadano en contra de Mayra Vanessa Mejía
por propaganda y proselitismo electoral, así como uso de recursos públicos. Y finalmente el expediente IEM-PA-11/2015, promovido por el Partido Revolución Institucional en contra de Héctor Daza Banderas por la presunta violación a la legislación electoral. Es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Si les parece bien, primero someteríamos a consideración y en un momento dado que existiera alguna reserva que quisieran hacer respecto a los proyectos de desechamiento. Si no existe ninguna manifestación, si lo hace respecto a los proyectos de desechamiento o de resolución. Si le parece bien, representante, nada más primero agotaríamos los de desechamiento y ahorita daríamos cuenta con los de resolución. Bien, si no existe ninguna manifestación al respecto, le pedirá al señor secretario tomar la votación correspondiente respecto de los dos proyectos de desechamiento que ya dio cuenta y que se encuentran descritos en la relación que para tal efecto les fue remitida en la página 6 y 7 del mencionado informe. Adelante, secretario, por favor. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con los proyectos de desechamiento con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muy bien, ahora respecto a los proyectos de resolución que fueron sometidos a consideración, si existe algún asunto que deseen reservar. Perdón, el representante de Revolución Institucional desea reservar alguno. 27 y PA 35. Señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Y en PA 30. Muy bien. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? ¿De reservar? Bien, si no fuera así, entonces le pediría al señor secretario que tomase la votación correspondiente respecto del procedimiento registrado en el consecutivo número 1, que es el acumulado, es el PA 01/2014 y su acumulado PA 04/2014, el consecutivo número 2, que es el procedimiento PA 14/2014, el procedimiento señalado con el número 3, PA 24/2014, su acumulado 26, el procedimiento señalado con el número 5 del consecutivo, que es el PA 28/2014 y su acumulado 31 2014, el procedimiento número 7 registrado bajo el número PA 35/2014 en los términos en que han sido propuestos por parte de la Secretaría Ejecutiva y que han sido circulados. Adelante, señor secretario, por favor. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con los proyectos de resolución con que se ha dado cuenta mencionados por el presidente en este momento, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muy bien, continuando con la cuenta, está a consideración de tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolución Institucional respecto del
del procedimiento 27. Muchas gracias, señor presidente. Únicamente referir que el Partido Revolucionario Institucional se congratula con el sentido de esta resolución, al igual que la PA número 35, porque obviamente estamos nosotros de acuerdo en que cualquier persona, cualquier partido político que violente la normativa electoral debe ser sancionado. Y en el caso particular, tanto el senador en su momento Raúl Morón Orozco como el diputado federal Silvano Aureoles Conejo expusieron por demás tiempo la publicidad relativa a sus informes legislativos. Entonces, por ese motivo considero que el Consejo ha hecho uso precisamente del principio de legalidad y está cumpliendo a cabalidad con su obligación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Bien, si no existe ninguna otra manifestación, sí va a ser la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto del procedimiento número 27, del cual se ha dado cuenta. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de resolución IMPA 27/2014, con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Bien, el procedimiento 35 ya se dio cuenta anteriormente y ya fue votado el mismo, por lo tanto, fue votado por unanimidad, por lo tanto, quedaría a consideración de señor representante del Partido de la Revolución Democrática, el único procedimiento que está pendiente de ser sometido a consideración de los miembros de este Consejo General, que es el procedimiento número 30. Tiene el uso de la palabra, señor representante. Gracias, presidente. Consejeros, consejeras, llamar la atención porque este procedimiento se refiere a una queja que interpuso el Partido de la Revolución Democrática ante este Instituto Electoral con motivo de hechos que se confirmaron a través de la diferente información que fue surgiendo a partir del proceso electoral del 2011. Si recordamos aquel proceso atípico en donde de manera extraordinaria, por un lado, vivimos el crecimiento inexplicable de la votación en regiones sin precedentes a favor de algunos partidos políticos, y por el otro lado vivimos una serie de amenazas por personajes y fuerzas ajenas al proceso electoral que inhibieron la participación libre y auténtica de los ciudadanos en el estado de Michoacán. Con motivo de la detención de diversos personajes ligados al Partido Revolucionario Institucional, nosotros consideramos, se confirmó, que en aquella elección hubo participación del crimen organizado. Y hubo participación del crimen organizado en favor de un partido político, que todos sabemos que es el Partido Revolucionario Institucional. Lo que nosotros solicitamos en esa queja fue no que se revisara la conducta de las personas que sin duda está siendo sometida a las reglas de enjuiciamiento en el ámbito penal, sino que se revisara la relación de estas personas actuando a nombre de un partido político en el marco de un proceso electoral y en un diálogo abierto con personajes de la delincuencia organizada. Lo que hoy resuelve este instituto es la improcedencia de esa queja. Nosotros lo que buscamos con la queja que se interpuso y que no corresponde dicha pretensión con lo que se está resolviendo ahora, es de que por lo menos se pronunciara el Instituto Electoral de Michoacán en acontecimientos que no tenían precedente en el Estado
y que no tenían tal claridad del impacto y la trascendencia en el ámbito de un proceso electoral. Sin embargo, el argumento que se está dando de que se trata de personas que están en estos momentos subyúdices a la autoridad jurisdiccional en el ámbito penal, creemos nosotros, no son argumentos suficientes para revisar el compromiso y la responsabilidad que tienen los partidos políticos como entes públicos de cara a la sociedad. Por eso nosotros haremos valer nuestros derechos ante las instancias de impugnación correspondientes con el objeto de que estas cosas ya no se vuelvan a repetir en Michoacán. Estamos en la antesala del arranque de una fase de proselitismo en Michoacán en relación a las diferentes campañas, en relación a lo que diversos candidatos y candidatas de todos los partidos a los diversos cargos de elección popular irán a la conquista de la voluntad de los ciudadanos, y nosotros deseamos, queremos, nos manifestamos en favor de que ese trabajo sea un trabajo limpio, de que esta labor se haga en las mejores condiciones y lejos de las amenazas, el chantaje y la extorsión de la que son víctimas las candidatas y los candidatos de todos los partidos políticos. Por eso creemos que no se trata solamente de darle vuelta a la página y que no queda acreditada la responsabilidad de un partido político, porque su comportamiento es a través de quienes los representan. No podemos decir que basta con un deslinde posterior y que eso sea suficiente para tener por no acreditada la responsabilidad de un partido político. Y no basta decir que vamos a limpiar la casa. ¿Por qué hasta ahora? Creo que estamos en el momento en el que, terminado esta fase de intercampañas, debemos entrar con la convicción y con la claridad de que nuestra labor de persuasión de la voluntad ciudadana lo hagamos con la armonía de vida, con la actitud propositiva, con propuestas, con transparencia, y creo que ahí de esa obligación no nos salvamos nadie. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Únicamente manifestar que se niega categóricamente que el Partido Revolucionario Institucional haya incurrido en alguna violación en relación a la demanda que ha promovido el Partido de la Revolución Democrática, y prueba de ello pues precisamente es el sentido de esta resolución que declara improcedente e infundado lo manifestado ahí. Por otro lado, no quiero pasar por alto referir que en su momento, en el año 2011, esta misma acción fue intentada por el mismo partido en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y también fue resuelto en el sentido de inexistente. Entonces, creo que no es conveniente querer sacar raja política en este momento, sabedores de que estamos a punto de iniciar una campaña y consideramos que debemos de hacer acusaciones más responsables, porque finalmente la responsabilidad de un ciudadano en lo individual no tiene nada que ver con toda una institución. Entonces, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante del Partido Acción Nacional. Adelante, por favor. Gracias, presidente. La verdad es que no era un tema el que quisiéramos abordar en Acción Nacional, pero también es cierto que no se puede dejar de un lado
las muertes que hubo en el 2011 derivadas de este proceso electoral. Acción Nacional falleció brutalmente asesinado nuestro coordinador de alcaldes, de Ricardo Guzmán en La Piedad, que son cosas que no se deben olvidar y no se les puede dar vuelta a la página y no sacar raja política. Derivado de esas acciones del 2011 es que también surge una reforma electoral donde buscamos tener mecanismos más fuertes para que puedan ser sancionadas estas actitudes que no estaban tipificadas en su momento en la ley electoral, y es por eso que hoy en el expediente se pueden declarar inexistentes. Pero eso no quiere decir que no haya habido muertes, que no haya habido secuestros, que no haya habido levantones, que no haya habido injerencia del crimen organizado. Creo que está plenamente demostrado con los procedimientos penales que están iniciados o que se encuentran en este momento algunos de los actores que coordinaron esas campañas políticas. Y va más allá de un partido político, no. Es la inseguridad que se vive en Michoacán y que hemos hablado durante todo este tiempo. Hoy volvemos a una batalla electoral. Estamos a una semana de iniciar la campaña de gobernador. Y creo que lo último que nos conviene a los michoacanos y a cualquier actor político es el tema de inseguridad y minimizar estos temas. La verdad es que para los que estuvimos, sabemos lo fuerte que fue eso, lo fuerte ver las familias de nuestros compañeros llorando, perdiendo un hijo, perdiendo un padre, y no se puede minimizar el tema. Y no es un tema de raja política, repito, yo no me voy a meter en el tema, pero no se puede minimizar. Y esperemos que este proceso electoral 2015 tengamos mayores condiciones de seguridad. Vemos que hay elementos diferentes al 2011, por ejemplo, la mesa de gobernabilidad en el 2011 se instaló un mes antes, hoy la estamos instalando 2-3 semanas antes del inicio de las campañas, que creo que hay señales de que esto puede ir mejor, pero no hay que olvidar el pasado para no repetirlo. Gracias. Muchas gracias, señor representante del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra en primera ronda la representante del Partido del Trabajo. Adelante, por favor. Yo intervengo nada más por lo que escuché de la raja política. Yo considero que cuando en un partido político te matan a un militante, como pasó en el PT, que mataron a nuestro presidente municipal de Santana Maya, desaparecieron a mi compañero de Yurécuaro, es fecha que no sabemos de él. Cuando nos agreden, balean a nuestros compañeros en los municipios, no podemos quedarnos callados. Este es un tema que interpuso el PRD contra el PRI, pero es un tema que todos los partidos políticos que lo vivimos, lo denunciamos antes, durante y después de la jornada electoral. Y si nos remontamos a las actas de esos momentos de las sesiones, ahí está mi voz grabada, que la pongo como prueba en el sentido de denunciando grupos armados, encapuchados, intimidando a las gentes. Entonces, eso no, el PRI lo quiso ocultar con un dedo, pero todos fuimos testigos y en su momento hicieron valer los partidos o lo hicimos valer en su momento. Ahorita no ocupábamos un pronunciamiento de este órgano electoral. Yo al ver esa queja, que le he dado seguimiento desde ese tiempo, no ocupábamos ver un pronunciamiento del IEM en sentido de si existió el crimen organizado o no. Yo creo que esta queja, el espíritu, según le di lectura, iba más allá, inclusive hasta de quitar el registro al PRI por los hechos acreditados, ya que quedó demostrada la intervención del partido político, del PRI, con la delincuencia organizada, y pues hay varios procedimientos que aún están pagando algunas personas, justa o injustamente, no lo sabemos. Pero entonces no es raja política, es una cosa que vivimos, padecimos y que esperamos, deseamos y estamos dispuestos a contribuir para que no vuelva a ocurrir en este proceso electoral, que ya estamos a unos días de que arranque inclusive la campaña. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, representante del Partido del Trabajo. ¿Alguien más desea el uso de la palabra en primera ronda? En segunda ronda, ¿alguien desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el representante del Partido Revolucionario Institucional. Sí, muchas gracias, presidente, compañeros. Únicamente manifestar que en lo relacionado a la participación del Partido Acción Nacional, no debemos de olvidar que todas esas circunstancias que se manifiestan, que acontecieron en su momento, pues no son atribuibles al Partido Revolucionario Institucional, desde luego, y que obviamente lamentamos en esta institución. Y bueno,
Por el contrario, el Partido Revolucionario Institucional, a través de sus gobiernos, ha venido generando las condiciones que están a su alcance para lograr las mejores condiciones de vida de los michoacanos, lo cual resulta evidentemente notorio, pues las condiciones en las que se encontraba el Estado en el año del 2011, pues eran otras, y precisamente es en ese momento cuando pasa todo lo que comenta nuestro compañero representante del Partido Acción Nacional, y las de hoy, las condiciones que se viven actualmente en el Estado, bueno, pues son diferentes y son diferentes para bien. Entonces, creo que vale la pena únicamente hacer el comentario y reitero, las circunstancias que se manifestaron o que se vivieron en un momento en el Estado no son cuestiones que sean atribuibles al Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el señor representante del Partido Político Morena. Sí, únicamente reiterar que a lo mejor hay buena voluntad. Yo quiero pensar que todo lo que se hace en este consejo y lo que hacemos los partidos es de buena voluntad y que nadie piensa en la violencia. Yo creo que ningún integrante de ningún partido, ni de ninguna dependencia de gobierno, ni ningún ciudadano está de acuerdo con la violencia de este Estado que hoy llega a niveles críticos. Y seguramente los que estamos aquí pues tendremos que asumir ese compromiso de no repetir esa historia que no solamente los partidos políticos, los candidatos vivieron en la elección pasada, que sufrimos todos. Yo estoy seguro que hasta priistas sufrieron el acoso de la violencia, de la delincuencia, de la impunidad, de la anarquía en este Estado en el que todos vivimos. Y eso nos llama precisamente a todos a privilegiar la paz, pero la paz con justicia, no con impunidad, con acciones concretas, no nada más con esa buena voluntad que creo yo que todos tenemos. Y eso necesita de mayor determinación de todos los que estamos aquí, repito, y de todos los que vamos a vivir este proceso electoral, y más allá del proceso electoral, además, cuidar que no haya gente que esté vinculada a la delincuencia organizada, pues no es nada más cuestión de los partidos políticos, es cuestión de todos. A nadie le conviene que llegue un narcogobernador o un narcodiputado o un narcopresidente municipal, qué sé yo. Y nuevamente no hablo de partidos políticos ni acuso a nadie. En todo caso hago el llamado a que todos asumamos con responsabilidad eso. La cuestión no es ganar una candidatura a costa de lo que sea. No es ganar una posición política en un ayuntamiento o en el Congreso o en el gobierno del Estado a partir de las mañas, de los chantajes, de la impunidad, de las agresiones. Y bueno, ya en asuntos generales nos tocará comentar algo que el día de anoche, ayer en la tarde, sucedió en Churincio. Que bueno, aunque el partido que un servidor representa fue el agredido directamente, yo creo que más allá de partidos políticos, a la ciudadanía le tenemos que dar certeza de que este proceso nos va a ayudar a que Michoacán conserve el estado de soberanía, de independencia, de paz, de justicia que todos los michoacanos merecemos. Así lo dejamos, muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Partido Político Morena. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? En tercera ronda, ¿desea alguien el uso de la palabra? Si no fuera así, sírvese por favor la secretaria a tomar la votación correspondiente respecto del procedimiento administrativo número PA 30/2014 con el que se dio cuenta inicialmente. Adelante, secretario, por favor. Con gusto, presidente, consejeras, consejeros. Si están de acuerdo con el proyecto de resolución con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, señor secretario. Continuando con el punto 17º del orden del día, relativo a asuntos generales, aparte de la manifestación que desea hacer el señor representante del partido político Morena, ¿alguien más desea inscribirse en asuntos generales? ¿Alguien más? Muy bien, tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante del partido político Morena. Muchas gracias. Bueno, el día de ayer yo creo que ya todos estamos enterados, a partir de los medios de comunicación, fue coberturado de manera inmediata y a días de que se hizo un llamado al titular del Ejecutivo del Estado para que se mantuviera imparcial con respecto a la legalidad, y no solamente a él, sino a las demás estructuras de gobierno municipal, estatal, a todos. Pues ayer el partido Morena sufre una agresión, y así lo queremos extender, como una agresión de un ayuntamiento, el ayuntamiento de Churincio. Compañeros que identificados con playeras del partido, sin alusión a candidatos, sin alusión a procesos electorales, que estaban visitando militantes del partido, porque hay que aclarar que el partido Morena, no sé si seamos el único, no tenemos listas nominales. ¿Por qué? Por un acuerdo de nuestra dirigencia nacional de que los listados nominales no se manejaran en los estados. Pero como el León cree que todos son de su condición, bueno, ayer a alguien se le ocurrió que seguramente nuestros compañeros del partido Morena traían listados nominales visitando gente. No, estaban entregando credenciales de afiliados desde el 2014, 2013, no afiliados nuevos, afiliados de aquel tiempo, y lo que traían eran listas de militantes. Un señor, más allá del partido al que pertenezca, Juan Luis Contreras Calderón, presidente con licencia de Churincio, le ordena a la fuerza ciudadana, a los elementos policiales del ayuntamiento, que detengan a 6 compañeros con el material de Morena que traían. Sueltan a 2 varones y dejan retenidos indebidamente por 6-7 horas en la presidencia municipal de Churincio a 2 compañeras menores de edad y a 2 amas de casa. 7 horas retenidos en el ayuntamiento de Churincio, por orden del presidente con licencia, Juan Luis Contreras Calderón, y obviamente con el aval de Verónica Arroyo Fernández, que es la presidenta en funciones de Churincio. Los trasladan no a La Piedad, que era donde correspondía, los trasladan a Purépero. Estando ahí, el Ministerio Público no quiere recibirlos porque no encuentra delito, pero otra vez, por intervención del señor Juan Luis Contreras Calderón, que es así como el Abarca de Guerrero, pero en Michoacán. Eso es Juan Luis Contreras Calderón en Michoacán, el Abarca de Guerrero, pero en Michoacán. Las retienen en el Ministerio Público de Purépero, se les toma declaración, y siendo un derecho de ellas, después de declarar, salir, no las dejan salir hasta las 8:30 de hoy, hasta las 9 de la mañana de hoy, entre 8:30 y 9, porque la subprocuradora regional de Zamora, que es a donde corresponde esta agencia del Ministerio Público, no daba la autorización para que las liberaran, brincándose el artículo 16 constitucional, brincándose el artículo 14. Yo creo que este partido va a tener que regalarle una constitución a la subprocuradora de Zamora, al Ministerio Público de Purépero y a la presidenta municipal de Churincio. Las retienen a las 6:30 y las sueltan hoy a las 8:30, 9 de la mañana. Más de 12 horas retenidas, 2 menores de edad y 2 amas de casa. Yo mencionaba hace un momento que la cuestión de la ilegalidad y demás teníamos que cuidarla todos. Yo creo que no podemos permitir más caciques en ninguno de nuestros partidos, Y por eso digo, no me refiero a un partido,
Me refiero a todos los elementos que pueden estar vinculados a la delincuencia organizada y que seguramente pues, van a participar en este proceso. Quiero comentarles que el día de ayer levantamos una denuncia penal, está el documento en original de la denuncia que presenta el presidente estatal de Morena, Miguel Ángel Sandoval, y bueno, la denuncia es clara, es contra Juan Luis Contreras Calderón, es contra la presidenta municipal de Churincio, es contra los mandos y los elementos de la Fuerza Ciudadana de Churincio, y seguramente a partir de hoy será también contra Liliana Guadalupe Rosillo Herrera, su procuradora regional de Zamora, y contra el director de averiguaciones previas también de la subprocuraduría de Zamora, Enrique López Hernández, y los que resulten responsables por la privación ilegal, por la retención ilegal, por el secuestro y sobre todo porque el ayuntamiento de Churincio hoy nos queda claro que está supeditado a un personaje, ese señor Juan Luis Contreras. Yo, independientemente de los trámites legales que como partido hagamos, de los trámites legales que como ciudadanos nuestros compañeros retenidos van a hacer, pues la invitación es a que los partidos y la autoridad cuidemos mucho la seguridad de estas personas. Yo no me imagino, quiero que ustedes piensen en lo que sintieron dos jóvenes menores de edad de 16 años cada una, estar retenidas toda la noche, haber sido detenidas con lujo de violencia y al final que no se les haya demostrado ningún delito. Y así lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del partido político Morena. ¿Alguien desea el uso de la palabra respecto de este punto que ha tratado el representante del partido político Morena? Muy bien. Si no fuera así, tiene el uso de la palabra el señor representante del partido Acción Nacional en Asuntos Generales. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, el tema que voy a tratar en Asuntos Generales es en dos municipios y también tiene que ver con Churincio precisamente. Primero quiero dejar claro que lo que voy a mencionar ya se hicieron las solicitudes de certificación a los respectivos consejos municipales, tanto de Churincio como de Pajacuarán, y que lo subo a esta mesa porque parece que de nada está sirviendo la amonestación al gobernador y que quede claro que no es responsabilidad de nosotros, sino que no está habiendo la cultura en los servidores públicos de respetar y no tener injerencia en el proceso electoral, ya que en Churincio, Juan Luis Contreras, como lo ha mencionado Eric, nuestro representante de Morena, se está difundiendo su imagen de manera ilegal y de manera indebida en los canales locales de la región y con un amplio posicionamiento para su candidatura a diputación local, que es sabido que se registrará para la misma. Y en el caso de Pajacuarán, el alcalde hace un señalamiento muy grave el 27 de marzo a través de la agencia Cuadratín acerca del precandidato ganador de Acción Nacional, el cual tiene una responsabilidad en el ejido de Pajacuarán, y habla de que ha hecho un muy mal trabajo, sin mayores fundamentos, sin mayores pruebas, y eso viola claramente las conductas que queremos en este proceso electoral, no denigrar, no calumniar, y se me hace muy grave que estemos hablando de dos presidentes municipales. Ustedes saben que yo no acostumbro mucho a mediatizar los temas jurídicos, pero es una realidad que está habiendo injerencia de los servidores públicos, de los funcionarios públicos en este proceso electoral. Ya pusimos una sanción ejemplar, o la pusieron ustedes como Consejo General, hacia el gobernador, pero creo que no debemos quedarnos ahí. Creo que el monitoreo que se está realizando también debe ir en el sentido de qué están haciendo las autoridades municipales. Se me hace más grave lo que menciona nuestro compañero de Morena, y también condeno las agresiones que fueron sujetos sus militantes, que con licencia esté dando las instrucciones. Si se comprueba eso, es una grave intromisión que no vamos a permitir de ningún partido político. Somos los primeros que tenemos que estar cuidando este tipo de acciones, porque en un municipio puede afectar a Morena, en otro municipio puede afectar a Acción Nacional, al PRI, al Movimiento Ciudadano, quien sea, ¿no? No estamos en un tema menor. Yo les pido a este Consejo General que le demos seguimiento. En un día o dos estaré presentando formalmente las quejas en cuanto tengamos las certificaciones por parte de los consejos municipales, las cuales se solicitaron el 26 y 27 de marzo, en ambos casos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor representante del Partido Acción Nacional, y con mucho gusto daremos seguimiento respecto de las manifestaciones hechas por el partido político Morena. De hecho, el día de ayer entró en contacto con personal de aquí del Instituto Electoral de Michoacán y fue atendido y se estará dando seguimiento en esto, y también a los actos que manifiesta el señor representante del Partido Acción Nacional, y se harán también del conocimiento en los foros correspondientes de la Mesa de Gobernabilidad y también de la Mesa de Coordinación de Seguridad. Yo quisiera, por último, previo a concluir esta sesión de Consejo General, recordarles que en días pasados hubo una firma de un convenio con el Colegio de Notarios de México y con el Colegio de Notarios de Michoacán, perdón, del Estado de Michoacán, próximamente será con el de México, con el Estado de Michoacán, con el Tribunal Electoral y con el Instituto Nacional Electoral, la Junta Local. Lo quiero hacer de su conocimiento porque para efectos de dar fe de los hechos o de actos también se suma el cuerpo de notarios públicos. Este es un hecho sin precedente porque van a trabajar durante todo el desarrollo del proceso electoral, no nada más en la jornada electoral como lo marca la ley, y creo que es importante que se sepa, y aparte también, como lo decía su presidente, el licenciado Leonardo Pedraza Miranda, estos trabajos que van a realizar única y exclusivamente relativos al proceso electoral, quiero ser enfático en esto, van a ser gratuitos. Entonces, sí lo comento para el efecto de que ustedes lo tomen en consideración, se van a hacer los oficios correspondientes para hacerlos del conocimiento de los partidos políticos en ese sentido. Tiene el uso de la palabra la representante del Partido del Trabajo. Adelante. Respecto a lo que menciona, presidente, a nombre del Partido del Trabajo, reconocemos el esfuerzo de este instituto por haber logrado esa firma con los notarios. Finalmente, la atribución de ellos está plasmada en la ley, pero hasta ahí llegaba, y nosotros en su momento, del día de la jornada, siempre les ocupábamos. Pero ahora es muy interesante, esto es algo inédito que yo reconozco a nombre del partido, ese logro, esa conjunción de acuerdos, y pues enhorabuena, ¿no? Ojalá en realidad si nos sirva pues como una herramienta para lo que se nos pueda ofrecer antes, durante y después, porque eso es lo interesante que ahora viene en esta etapa, a partir de la firma hasta la conclusión. Gracias, presidente. Muchas gracias, representante del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra el representante del Partido de Acción Nacional. Sí, gracias, presidente. Creo que en general, como mexicanos y michoacanos, nos falta ser más propositivos y reconocer las cosas buenas. Este no es un tema menor, ¿no? Y yo creo que no debe quedar en una nota periodística. La verdad es que los que llevamos un rato en esto, sabemos que los días de la jornada electoral, aunque es por ley, como lo decía la compañera del PT, los notarios no te salen a certificar, si no eres de su partido no lo hacen. Siempre había trabas y problemas para poder lograr una certificación de eso. Y que se logre con la voluntad de los mismos y la voluntad de las autoridades electorales hacer un convenio para que desde la campaña esté funcionando de esa manera, yo creo que es digno de reconocer. Sabemos que el IEM, y a través de su presidente, fue el impulsor y el gestor del mismo, y hay que dar un reconocimiento público al mismo, ¿no? Así como nos quejamos luego de algunas cosas, hoy Acción Nacional reconoce públicamente a su presidente y al Consejo General del IEM. Gracias. Muchas gracias, señor representante del Partido Acción Nacional. Si no existe ninguna otra manifestación, siendo las 12:16, se da por concluida esta sesión y les agradecemos mucho su presencia. Muy amables.